Jack Cole nació el 11 de marzo de 1918 en el árido corazón de Oklahoma. Desde niño fue entregado por su madre a un orfanato, no por maldad, sino por desesperación. La pobreza era tal que la única forma de sobrevivir era dejar a su hijo en manos de extraños. Así comenzó la vida de aquel que llegaría a ser conocido como el evangelista más audaz de la sanidad divina. Los días en el orfanato fueron duros. Jack creció en medio del rechazo, del dolor silencioso y de la sensación de ser olvidado. Pero como tantas veces sucede con aquellos que Dios aparta, el sufrimiento no fue en vano, fue preparación. No había belleza en su infancia, pero sí hambre de aceptación, de amor y un día, hambre de Dios. Fue ya adulto, afectado por una enfermedad considerada incurable, que su vida cambió para siempre. Estaba al borde de la muerte, sin solución médica, desahuciado. Pero fue allí, en una reunión de oración, donde Jack tuvo un encuentro con el poder de sanidad del cielo. Dios lo sanó no solo en el cuerpo, sino también su alma rota, su pasado desgarrado. Y esto encendió en él una fe feroz, una llama que nadie más podría apagar. Desde ese momento, Jack Cole no sería solo un hombre salvo, sería un hombre peligroso para el infierno. Un hombre con una misión: anunciar que Jesús todavía sana, todavía salva, todavía obra y que el tiempo de los milagros no había terminado. No estudió en los grandes seminarios, no tenía sofisticación y diplomacia, pero poseía algo que el cielo valora mucho más que la apariencia: audacia alimentada por la oración y una confianza inquebrantable en el poder de Dios. La primera vez que Jack Cole vio a alguien ser sanado por sus oraciones, lloró como un niño. Pero pronto comprendió que no se trataba de él, sino del Dios que lo había encontrado en lo más profundo del pozo y que ahora lo levantaba como instrumento de sanidad para miles. Y entonces comenzaron los viajes, las carpas, las multitudes, pero detrás de cada milagro había siempre el eco de la infancia olvidada y la certeza: si Dios me usó a mí, puede usar a cualquiera. Era apenas el comienzo. Cuando Jack Cole subió por primera vez a una plataforma, el mundo aún no sabía qué esperar. No llegaba con palabras pulidas, no había títulos ni credenciales colgados al cuello, pero había algo que nadie podía ignorar. Llevaba consigo una convicción feroz de que Jesús todavía sanaba, y no solo podía, sino que quería hacerlo. Al principio comenzó predicando en iglesias pequeñas, galpones improvisados y carpas modestas, pero la unción era tan fuerte que pronto el espacio se quedaba insuficiente. Sillas de ruedas se apilaban, muletas se dejaban en los rincones, personas lloraban bajo el peso de la gloria, y pronto la noticia comenzó a difundirse: donde Jack Cole iba, los enfermos tenían esperanza. Fue entonces que tomó una decisión audaz: levantaría la carpa evangelística más grande que el mundo había visto, una estructura capaz de albergar a miles de personas sedientas de milagros, fe y salvación. Muchos lo llamaron loco, decían: es un exceso, es imprudencia, nadie llenará este lugar. Pero Jack no retrocedió. Decía: si tengo fe para sanar a los enfermos, también tengo fe para levantar una carpa, y si Dios no viene, que quede vacía. La carpa se levantó, grande, blanca e intimidante, con capacidad para más de 20,000 personas. Era casi imposible no verla desde lejos, pero más impresionante que la carpa era lo que sucedía dentro. Las reuniones comenzaban con alabanzas sencillas. Personas de todo tipo se reunían allí: ricos, pobres, religiosos, ateos, niños y ancianos. Y cuando Jack subía a la plataforma, algo sucedía. La atmósfera cambiaba. Comenzaba a predicar con autoridad, llamando a los pecadores al arrepentimiento y desafiando a la incredulidad de frente. Gritaba a las enfermedades como quien habla con ladrones, expulsaba demonios como quien echa perros de un terreno santo, y los milagros llegaban en fila. Tumores desaparecían, sordos comenzaban a oír, paralíticos se levantaban. Pero lo que más marcaba era su audacia. Jack no dudaba, oraba con furia santa, como si cada enfermedad fuera una afrenta directa al nombre de Jesús. Y sabía algo: cuanto más grande era la carpa, mayor era la oposición. Los periódicos lo criticaban, los médicos amenazaban, incluso algunos pastores se levantaban contra él. Pero Jack respondía siempre de la misma manera: discuten teología. Yo veo sillas de ruedas vacías. ¿Qué prefieren ustedes? Era el inicio de algo más grande que él mismo. La fe que lo sacó del orfanato ahora estaba llevando a miles a la cruz. Y la carpa era solo el comienzo.
La fama de Jack Cole comenzó a difundirse como fuego en campo seco. No había redes sociales, no había marketing, pero había algo con lo que ninguna propaganda podía competir: milagros visibles frente a miles de testigos. En una de sus cruzadas, un niño llegó cargado en brazos por su madre. Sus pies habían nacido torcidos hacia atrás y la medicina no ofrecía ninguna solución. Jack lo sostuvo con firmeza y con lágrimas en los ojos levantó al niño frente a la multitud y oró con audacia: «En el nombre de Jesús de Nazaret, piernas, enderécense». En ese instante, delante de todos, los huesos crujieron y los pies comenzaron a alinearse. El niño bajó caminando, corriendo y saltando. La multitud gritaba y la gloria de Dios llenaba la carpa como humo. Otro día, una mujer con cáncer terminal subió al escenario, tan delgada como un esqueleto. Jack impuso sus manos sobre su estómago y declaró sanidad. Días después regresó con los exámenes. El tumor había desaparecido por completo. Los propios médicos quedaron asombrados. Pero no todos celebraban. La prensa comenzó a perseguir a Jack Cole. Lo llamaban charlatán, decían que sus milagros eran montajes, que manipulaba a los pobres y a los enfermos. Pero Jack no se inmutaba. Su rostro se endurecía y respondía con la frase que se volvió símbolo de su audacia: «Puedes discutir conmigo, pero discute con aquel que arrojó la muleta». En cierta ocasión, un grupo de médicos intentó prohibirle orar por una niña en silla de ruedas, alegando que era peligroso dar falsas esperanzas. Jack respondió delante de todos: «Si Jesús falla, hagan lo que quieran, pero si Él toca, entonces cierren la boca y adoren». La niña fue sanada. Se levantó y caminó hacia su madre mientras la multitud estallaba en llanto y gritos de gloria. La fama de Jack Cole creció tanto que llegó a ser considerado una amenaza pública en algunas ciudades. En Miami, incluso fue arrestado por ejercer medicina sin licencia después de orar por un niño sordo que fue sanado. La prisión duró poco. La gente protestó y el caso se convirtió en un escándalo nacional. Su respuesta desde la celda fue clara: «Si orar en el nombre de Jesús es un crimen, entonces llenen las cárceles, porque yo no voy a parar». Y no se detuvo. Donde otros predicaban con cautela, Jack Cole avanzaba con urgencia. No veía multitudes, veía almas. No veía enfermos, veía batallas espirituales. Su púlpito era una trinchera. A primera vista, Jack Cole parecía un hombre impulsado solo por audacia. Su voz era alta, su presencia intensa, sus gestos firmes como martillo. Pero detrás de todo eso existía un lugar secreto, un altar oculto que pocos veían y que sostenía todo su ministerio. Jack era un hombre de oración. Ayunaba con frecuencia y pasaba horas encerrado en habitaciones de hotel antes de cada campaña. No subía al púlpito sin antes luchar en lo invisible, sin antes hablar con Dios. Su hijo, Jack Cole Jr., testificaría años después que había noches en que su padre lloraba en agonía en la habitación, suplicando por unción, por almas y por misericordia. No era actuación, era una sed real, un peso por la eternidad. Se dice que antes de una campaña en Dallas, pasó 3 días sin comer ni salir de la habitación, acostado con el rostro en el suelo, diciendo solo: «Señor, no me dejes subir a esa plataforma vacío, no me dejes ir sin tu gloria». Cuando finalmente salió el tercer día, su cuerpo estaba débil, pero portaba una autoridad tan densa que al entrar a la carpa, antes de predicar, las personas caían de rodillas entre las sillas llorando y confesando sus pecados. Esa era la fuente del poder de Jack Cole, la intimidad con el Espíritu Santo. No dependía de métodos ni fórmulas, no buscaba emoción, sino la presencia real de Dios. Y cuando ella venía, todo el lugar se transformaba. Había momentos en que apenas comenzaba a predicar y ya los enfermos eran sanados al fondo de la carpa. Había noches en que el sonido de lenguas y gemidos llenaba toda la congregación, como si el cielo invadiera aquel lugar. Muchos se impresionaban con los milagros públicos, pero pocos sabían del costo en secreto. Jack solía decir: «Si quieres poder público, ten quebrantamiento privado. Si quieres milagros en la plataforma, ten lágrimas en la almohada». Sabía que los dones sin comunión se vuelven ruido, y que la verdadera autoridad no proviene del púlpito, sino de la habitación cerrada con Dios. Esa era su fuerza, su fuente, su base y tal vez su mayor secreto.
Donde Jack Cole llegaba, lo imposible era desafiado. No solo creía que Jesús podía sanar, sino que actuaba como si fuera imposible que Jesús no sanara. Y esa fe inquebrantable se hacía visible noche tras noche frente a multitudes enteras. Uno de los testimonios más poderosos de su ministerio involucró a una niña completamente sorda desde el nacimiento. Sus padres la llevaron a la carpa con esperanza mezclada con miedo. Jack la miró a los ojos, levantó la voz como acostumbraba y gritó: «Espíritu de sordera, te reprendo en el nombre de Jesús». La niña abrió los ojos, se tapó los oídos y comenzó a llorar. Por primera vez en su vida escuchaba, y el sonido del mundo le parecía abrumador. La madre cayó de rodillas gritando: «¡Ella oyó! ¡Mi Dios! ¡Ella oyó!». En otra ocasión, un hombre llegó en camilla con parálisis total del lado izquierdo del cuerpo. Los médicos habían declarado que nunca volvería a caminar. Jack se arrodilló junto a él, puso su mano sobre la pierna y comenzó a orar. Después de unos minutos, el hombre se levantó y gritó: «¡Estoy sintiendo!». Jack lo sostuvo por los brazos y le dijo: «No saldrás de aquí cargado. Anda, hombre». Y comenzó a caminar, primero con dificultad, luego corriendo por el pasillo mientras la multitud aplaudía y lloraba al mismo tiempo. Dicen que en una carpa en Missouri, un hombre fue traído con un tumor gigantesco en el cuello. La piel estaba negra y pulsante. Jack impuso las manos y oró con autoridad. En ese instante el tumor comenzó a disminuir ante todos. El hombre cayó al suelo convulsionando y el bulto desapareció como si hubiera sido absorbido por el cuerpo. Se levantó completamente sano. Se dice que en otra reunión, una mujer con un bebé muerto en brazos corrió al frente, con desesperación en su rostro. Jack sostuvo el niño, lo levantó en el aire y dijo solo: «Jesús da la vida». Según muchos presentes, el bebé se movió y comenzó a llorar. La multitud estalló. Algunos se desmayaron, otros cayeron al suelo. La presencia de Dios parecía casi tangible, una gloria densa que paralizaba todo. También se cuenta el caso de un hombre ciego que vino de otro estado. Jack oró por él sin resultado inmediato, pero antes de terminar la reunión pidió que lo trajeran nuevamente. Esta vez gritó: «Ojos, en el nombre de Jesús, abríos». El hombre permaneció en silencio unos segundos y luego comenzó a describir cada cosa a su alrededor, viendo claramente por primera vez en años. Jack Cole nunca aceptaba la primera respuesta del natural. Si no ocurría el milagro, oraba una y otra vez, porque decía: «El fracaso no es de Dios y no me voy de aquí hasta que el milagro suceda». Los periódicos se burlaban, pero los milagros continuaban. Los escépticos escribían artículos, pero las sillas de ruedas seguían siendo dejadas vacías en el altar. Y Jack continuaba noche tras noche desafiando la lógica con fe viva, no para su gloria, sino para mostrar al mundo que el mismo Jesús, del libro de los Hechos, todavía caminaba entre los hombres. Con el crecimiento de su ministerio, Jack Cole se volvió imposible de ignorar. Las carpas crecían, los milagros se multiplicaban y multitudes llegaban de todas partes. Pero junto con la unción vino la oposición. La prensa comenzó a atacarlo con furia. Titulares decían: «Evangelista engaña a los pobres con promesas de sanidad». Algunos periodistas lo llamaban manipulador emocional, otros charlatán. Programas de radio ridiculizaban los testimonios, pero Jack, inquebrantable, respondía: «Los periódicos pueden gritar, pero los alejados están caminando». La oposición se intensificó en 1956 durante una cruzada en Miami. Oró por un niño paralítico que se levantó y caminó, para alegría de la familia y asombro de los médicos presentes. Pocos días después, Jack fue arrestado por ejercer medicina sin licencia, por orar, creer y actuar con fe. La noticia se difundió y los periódicos lo publicaron con el título: «Evangelista de la fe enfrenta la justicia». El escándalo causó conmoción nacional. Mientras los críticos zumbaban, miles escribieron cartas en su defensa. Iglesias oraban por su liberación. Miles firmaron peticiones. En la cárcel, Jack no se quejaba. Oraba, lloraba y decía: «Si Jesús fue preso, ¿quién soy yo para exigir otro destino? Si este es el precio por sanar a los enfermos, lo pago». Poco después fue liberado. El caso no se sostenía y, más que nunca, su nombre se conoció en todo Estados Unidos no como un criminal, sino como un hombre que se atrevió a creer cuando el mundo prefería dudar.
Pero la oposición no venía solo del mundo secular. Algunos pastores comenzaron a criticarlo públicamente, alegando que sus métodos eran demasiado agresivos, su predicación demasiado directa y sus milagros exagerados. Él no retrocedía, al contrario, desde la plataforma decía: mientras ustedes escriben libros explicando por qué los milagros ya no ocurren, aquí a mi lado hay gente dejando sus sillas de ruedas. Su audacia causaba incomodidad, su fe confrontaba la frialdad religiosa y su simplicidad escandalizaba a los intelectuales de la fe. Pero él no buscaba agradar a nadie, solo obedecer al Dios que lo sacó de la muerte para anunciar vida. Sabía que la misma fe que sana también provoca, y que la misma unción que levanta paralíticos derriba máscaras. Por eso Jack Cole se convirtió en más que un predicador. Era una amenaza, no solo para el sistema, sino para el conformismo de la iglesia. Las reuniones de Jack no eran solo cultos, eran campos de batalla espiritual. Había noches en que la atmósfera se volvía tan cargada de presencia divina que muchos decían sentir que habían entrado en otro mundo. Él mismo decía: cuando Dios decide manifestarse, la carpa se convierte en un cielo temporal. Se cuenta que en cierta cruzada, al caer la noche, una neblina blanca comenzó a rodear la plataforma. Mientras Jack oraba, algunos pensaron que era humo de la ciudad, pero aquella neblina no tenía olor y solo cubría el altar. Mientras Jack gritaba contra la enfermedad, la neblina se espesaba. Las personas comenzaban a caer de rodillas sin que nadie las tocara. Gemidos y lenguas llenaban la carpa. Un hombre con cáncer de garganta se levantó gritando: «¡Puedo hablar! ¡Puedo hablar!». La gloria de Dios estaba allí. En otra reunión en Texas, al llamar a los enfermos al frente, Jack no pudo ni comenzar a orar. La gente caía al suelo como si una fuerza invisible los golpeara. Algunos lloraban, otros reían con gozo espiritual. Un hombre con la columna atrofiada se levantó solo, sin que nadie lo tocara. Había momentos en que Jack solo cerraba los ojos y decía: «Él ha llegado, ahora dejen actuar al espíritu». Por varios minutos nadie hablaba ni se movía, como si el cielo mismo hubiera tomado la reunión de la mano. Entonces, sin aviso, las sanidades comenzaban en masa. Un sordo al fondo comenzaba a oír, un ciego a la izquierda comenzaba a ver, un niño con piernas torcidas corría por primera vez. Y Jack lloraba con los ojos cerrados. Solo después retomaba la palabra, muchas veces con voz entrecortada. «Esto es el Espíritu Santo. Esto no es un espectáculo. Esto es Dios». No se trataba de gritos ni métodos, se trataba de presencia real. Jack creía que el culto debía ser más que una reunión, debía ser un encuentro donde Dios pudiera moverse con total libertad. Pagaba el precio con oración, ayuno y lágrimas. Algunos músicos contaban que a veces no podían terminar una canción porque la gloria era tan fuerte que apenas podían mantenerse de pie. Técnicos de sonido dejaban de trabajar y comenzaban a orar. La multitud, como olas en un mar invisible, era arrastrada por el Espíritu. Muchos curiosos salían quebrantados, otros incrédulos se convertían. Incluso escépticos que llegaban a burlarse terminaban de rodillas. La gloria era real, palpable e incontrolable. Y Jack Cole, en medio de todo, no se colocaba como estrella. Al final de cada culto decía: «Si viste algo aquí, no mires a mí, mira a él. Yo solo soy el micrófono, la voz es de él». Los años de cruzadas, gritos, confrontación a la incredulidad y fuerzas del mal comenzaron a pasar factura. Jack Cole, que parecía incansable, sintió el peso en cuerpo y alma. Su salud comenzó a deteriorarse silenciosamente. Pocos sabían que luchaba contra la poliomielitis, enfermedad que debilitaba su cuerpo, pese a su feroz fe. Aún con el cuerpo débil, Jack se negaba a detenerse. Continuaba predicando, orando, lanzándose entre las multitudes, aunque el desgaste era evidente. Se dice que en sus últimos meses pasaba muchas noches en profunda oración, clamando a Dios por fuerzas y pidiendo que su obra no se interrumpiera. El mismo fuego que consumía el escenario ahora quemaba su propio cuerpo. En 1956, con apenas 38 años, Jack Cole murió, dejando al mundo cristiano perplejo y dividido.
Muchos lloraron la pérdida del hombre audaz, que desafiaba la incredulidad con gritos de fe y manifestaciones poderosas. Otros, siempre escépticos, afirmaron que su muerte era prueba de que los milagros no son para todos los tiempos. Pero para muchos, Jack Cole no murió. Su legado continuó vivo en las historias, en los testimonios, en las sillas de ruedas dejadas vacías en sus cruzadas. Plantó una semilla de audacia en la iglesia moderna, una llama que inspiraría a muchos a buscar una fe que no teme confrontar lo imposible. Se dice que su nombre aún se menciona con reverencia en círculos pentecostales, que su voz resuena en la memoria de quienes creyeron y que su audacia inspira nuevos avivamientos. Jack Cole no fue perfecto. Tuvo fallas, enfrentó críticas y su estilo agresivo dividió opiniones. Pero nadie puede negar que fue un hombre que vivió con un propósito claro: mostrar que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y que el poder de Dios no ha cambiado. Se fue joven, pero su historia es una llama que no se apagará. La muerte de Jack Cole no fue el fin del fuego que encendió, fue solo una pausa, un suspiro antes de que la llama ganara aún más fuerza. Los discípulos de Jack, hombres y mujeres que aprendieron de su audacia y su intimidad con Dios, continuaron predicando el mismo mensaje: la sanidad es real, la fe no puede ser domada y el Espíritu Santo aún se mueve con poder. Se dice que muchos de los sanados en sus cruzadas fundaron ministerios e iglesias donde el mover del Espíritu se sentía con intensidad. Hay relatos transmitidos de boca en boca sobre encuentros secretos de oración donde el nombre de Jack era invocado con reverencia y donde los intercesores buscaban la misma unción y valentía que él demostró en vida. Décadas después, algunos de los sanados volvían a testificar milagros que duraron toda la vida: sanidades completas, liberaciones duraderas y transformaciones profundas. Su ministerio, pese a las controversias, se volvió referencia para muchos predicadores pentecostales y carismáticos posteriores. La audacia de Jack mostró que la fe no debe acomodarse, que los milagros son para todo tiempo y que Dios elige personas comunes para realizar lo extraordinario. Aunque el tiempo intente borrar nombres y hechos, el impacto de Jack permanece vivo, en las voces que aún claman por avivamiento, en la valentía de quienes no temen orar con poder, y en las sillas de ruedas vacías esparcidos por el país, testimonio silencioso de que pasó un hombre de Dios. El fuego que Jack encendió no se apagó, simplemente pasó a manos de otros. Jack Cole vivió en un tiempo donde la fe no era para los tímidos. Enseñó con su ejemplo que la audacia nace de la intimidad con Dios, de la entrega total y del ardiente deseo de ver lo supernatural manifestarse. Hoy muchos cristianos caminan con pasos pequeños, temiendo el rechazo, la crítica o incluso el fracaso. Pero la historia de Jack nos recuerda que la verdadera fe no es cómoda ni pasiva. Es una fuerza que mueve montañas, enfrenta la incredulidad y se atreve a clamar por milagros. Si Jack Cole estuviera aquí, probablemente nos desafiaría a salir de la zona de confort, a orar con más fervor, a ayunar y buscar a Dios con todo lo que tenemos. Diría: la fe no es para los débiles, es para quienes no temen lo sobrenatural, es para quienes se lanzan a lo imposible. El mover que Jack experimentó fue fruto de un compromiso radical, accesible aún para todos los que desean buscar a Dios de verdad. Que su vida inspire a una nueva generación de intercesores, predicadores y creyentes dispuestos a creer en lo imposible. Que su audacia nos desafíe a avivar nuestra fe, y que, como Jack Cole, podamos escuchar la voz del Señor diciéndonos: «Ve, yo estoy contigo».